autorización y comercialización en México. Le damos la bienvenida, licenciada Yukari. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, Marilyn. Buen día a todos. Gracias por estar aquí. Le doy la palabra para que pueda iniciar con su presentación. Muchas gracias. Voy a compartir. ¿Sí es visible? Sí, lo podemos ver. Perfecto. Pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia y tiempo, porque entiendo que muchos deben tener o un día corto o una agenda súper saturada. Bueno, pues vamos a comenzar de manera breve. Un segundito. Okay. Mm. Sí, perfecto. Pues de manera muy general, unos datos que me consideré interesantes compartirles. Son textos que se obtuvieron de un documento emitido por el INEGI el año pasado, en diciembre del año pasado, y es para ver un poquito la perspectiva, ¿no? De cómo está la industria de los dispositivos médicos en México. Para empezar, está integrada por una amplia gama, variedad de dispositivos que van desde cubrebocas que son de bajo riesgo hasta equipos más complejos como unidades de rayos X o de resonancia magnética que son clase 3. Entonces, entre otros. También de igual manera que la fabricación de material desechable para uso médico fue la actividad más importante y tuvo un incremento del 11.1% del 2021 con respecto al 2020. Y además, las mercancías que más importaron en la industria de los dispositivos médicos fue principalmente de Estados Unidos con 60.7% y de China con un 12%, dando una sumatoria del 72.7% del total de las importaciones que se realizaron al país de este tipo de insumos médicos. Pero bueno, ya todo esto, ¿qué es un dispositivo médico? De acuerdo a la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos en el suplemento de dispositivos médicos de la cuarta edición, lo define como un instrumento, aparato, utensilio, máquina, el software para su funcionamiento, así como material implantable, agente de diagnóstico, material, sustancia, producto similar, que se utilice de manera individual o solo o en combinación para que esté en contacto directo o indirecto en seres humanos. Y tiene con ciertas finalidades de uso que es muy amplia, ya la farmacopea lo hizo muy, muy amplio. Es decir, diagnóstico, prevención, vigilancia, monitoreo, tratamiento, auxiliar en las enfermedades, protección, absorción, drenaje, auxiliar en la cicatrización. O sea, la definición de dispositivo médico se ha hecho muy amplia y la farmacopea ha procurado que sea bastante pues cubrir toda esa parte de actividades y funcionalidades que pudieran tener dentro del campo clínico. Y de tal manera que también aclara cuya finalidad de uso no va a ser a través de mecanismos farmacológicos, inmunológicos o metabólicos, pero sí aclara que sí pueden ser asistidos por estos para lograr su funcionamiento. Entonces, para partir de esta definición de dispositivo médico, para que tengamos esa visualización de lo que es y de lo que abarca. Esos son algunos ejemplos. Bueno, ¿y qué se considera como dispositivo médico y cómo se clasifica? De acuerdo a la Ley General de Salud, se agrupan los dispositivos médicos o se consideran como equipo médico, prótesis, órtesis y ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales de curación y productos higiénicos. Y de acuerdo a su riesgo se clasifican en clase 1A, que son de bajo riesgo, clase 1, clase 2 y clase 3. Esto es de acuerdo al reglamento de insumos para la salud. Pero bueno, ¿qué nos dice la Ley General de Salud? De acuerdo al artículo 262, ahí es donde se mencionan estos grupos.
Y tenemos los equipos médicos, esta es una máquina de anestesia, las prótesis, órtesis y ayudas funcionales, los agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales de curación, quirúrgicos y de curación, y productos higiénicos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es de acuerdo a la Ley General de Salud, en el artículo 262. Y en el Reglamento de Insumos para la Salud nos explican que tenemos cierta clasificación en el artículo 83, que son clase 1A, que son de bajo riesgo, clase 1, clase 2 y clase 3. Los de clase 1A o bajo riesgo son insumos cuya seguridad o eficacia ya se encuentra debidamente comprobada y sustentada por diversos medios de información técnica y científica. Los de clase 1 son insumos que ya se conocen en la práctica médica y así como su seguridad y eficacia. Y está más que comprobada estos rubros y generalmente no se introducen al organismo o al cuerpo. Y los de clase 2 son insumos conocidos en la práctica médica que pueden tener ciertas variaciones en el material con el que están elaborados o en su concentración o generalmente y que generalmente se introducen o permanecen, sí se introducen al organismo, pero permanecen menos de 30 días. Y los de clase 3 son insumos o nuevos o de reciente fabricación o generación y de uso también en la práctica médica, o bien, y también sí se introducen al cuerpo, pero aparte su permanencia es de más de 30 días. Vamos a ver los requisitos regulatorios muy generales que deberían de considerar o deben de considerar para la importación, distribución y comercialización de los dispositivos médicos. Bueno, para empezar, los titulares, importadores y distribuidores y o comercializadores, dependiendo de qué actividad o en qué parte de la cadena se encuentren, deben de tener o deben de estar dados de alta o registros, haberse registrado ante la Comisión Federal para la para la prevención contra riesgos sanitarios, la COFEPRIS, para poder realizar los trámites digitales, así como solicitudes de cita. Recordemos que esta modalidad ya la autoridad ya la modificó. Antes cualquier persona podía ingresar y hacer solicitud de una cita. Actualmente, para tener un mayor control, y es lo que se entiende, ya si tienes que hacer una alta o un registro ante la autoridad, con ya sea el representante legal o una persona autorizada y con su respectiva fiel, porque esto es información que te solicitan. Tú mandas correo a la autoridad para que te puedan dar un password y ya un usuario y tú ya puedas ingresar a su plataforma, ya sea para solicitar alguna cita principalmente o para hacer trámites como prórrogas o algunos trámites que son como avisos de funcionamiento y publicidades que ya se hacen una evaluación electrónica, o sea, ya online por parte de la autoridad. Aparte, deben de tener su aviso de funcionamiento y su aviso de responsable sanitario, debidamente sellado por la COFEPRIS, alta de la unidad de tecnovigilancia, así como su responsable de la unidad, sus registros sanitarios para que puedan realizar la importación y comercialización de estos dispositivos médicos, y por la parte de importaciones, dado el caso que sea de fabricación extranjera, deben poder estar, contar como parte de el padrón de importadores o en su defecto tener contratado un servicio correspondiente con un agente aduanal que tenga sus debidos registros para poder realizar los trámites. Acordemos, hay que recordar un poquito que la solicitud de los permisos de importación se hace en vía electrónica a través de BOSEM. Y bueno, dentro de esta plataforma te pide información electrónica como registro sanitario, el escrito, así como debidamente llenado la información correspondiente que te va poniendo cada una de las pantallas de BOSEM, el pago, entre otra información. Estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, esta es de manera visual, es la pantallita de lo que te despliega DigiPris, de la parte de COFEPRIS, cuando tú estás registrado y deseas ingresar a la plataforma. Te va a pedir información relacionada con tu fiel.
Otro ejemplo de aviso de funcionamiento, de aviso de responsable sanitario, esta es la hoja 1, la inicial. Aquí lo que podemos identificar o lo que se va a poder observar es la homoclave, el nombre, y así como la modalidad. En caso de que sea una alta, bueno, entonces en lugar de B es una A. Pero eso dependiendo de qué tipo de modificación o trámite vayas a hacer con tu aviso de funcionamiento. Y dentro de este aviso de funcionamiento viene información importante como para qué insumos pasa a funcionar como almacén o bien también como fábrica, dependiendo, en este caso enfocándonos a importadores y distribuidores, serían almacén. Aunado a eso también tienen que colocar algo importante que es la clave 100. Y entonces dependiendo de lo que vayas a comercializar, es la clave que te corresponde. La alta de unidad de tecnovigilancia y de responsable, este es un ejemplo de un oficio que te emite la CEMAR. Entonces, te va dirigido al representante legal, así como la empresa, datos de la empresa, y aquí como podemos observar dice alta de la unidad de tecnovigilancia. También cuando hagas una modificación, igualmente te va a emitir este tipo de oficio muy similar, solo que da de acucio o se da como enterado de que hubo alguna modificación, ya sea del responsable de la unidad o el cambio de domicilio. Para la parte de un permiso de importación, como les había comentado, esto se hace a través de la página o de la plataforma de BUSEM, ya dependiendo de qué tipo de permiso de insumo, que es el que vas a solicitar, es lo que te va a desplegar o la opción que tienes que elegir. Y este es un ejemplo, es muy general, de cómo se vería un permiso de importación. Obviamente se borraron los datos. Y algo muy importante es que tengas el registro sanitario del dispositivo médico vigente. Esta es una estructura muy general de cómo la autoridad emite documentos o registros sanitarios dependiendo del dispositivo médico y para quién va dirigida la publicidad. Entonces, esta es la estructura general cuando tú tengas un registro sanitario emitido por COFEPRIS. Y algo que es muy importante, que se hace hincapié, es que esté vigente. Ahora, con relación a las responsabilidades de los titulares, distribuidores y o comercializadores sobre la vigilancia de los dispositivos médicos en México desde una perspectiva muy general. Es decir, tú ya cumpliste con todos tus requisitos, ya quieres importar, ya lo estás haciendo y estás comercializando tu dispositivo médico en México. Bueno, para este punto es muy importante recalcar que la autoridad sí te hace el hincapié o tú tienes la responsabilidad de acatar la norma 240 del 2012 que está relacionada con la instalación y operación de la tecnovigilancia. Perdón, es decir, vas a vigilar a el dispositivo médico en la situación post-marketing. Entonces, la norma 240 lo que te hace o te define en cierta manera a la tecnovigilancia es como el conjunto de actividades que tiene por objeto la identificación de incidentes adversos, evaluación de los incidentes adversos y que a través de este proceso también te va a permitir la identificación de factores de riesgo asociados al uso de los dispositivos médicos con el objetivo de, a través de la notificación, la evaluación y un análisis estadístico o sistemático de los posibles incidentes adversos, vas a determinar la frecuencia, la gravedad y la incidencia de los mismos que puedan ocurrir. De esta manera, lo que te va a permitir es, en cierta forma, o minimizar o reducir la presencia de este tipo de incidentes adversos. Entonces, recuerden, es muy importante tener en cuenta la parte de tecnovigilancia cuando tú ya estés comercializando tu dispositivo médico. Dentro de la norma se enuncian muchas responsabilidades y actividades que tienen los titulares de los registros sanitarios en la tecnovigilancia. Es muy amplia, este es nada más un resumen propiamente. Desde que debes de contar con tu unidad de tecnovigilancia hasta que tienes que realizar tus informes quinquenales porque este documento es básico y es muy importante porque es requisito para que tú puedas prorrogar tus registros sanitarios. Si no tienes este registro, perdóneme, si no tienen este informe sometido, así como en ocasiones ha pasado, lo sometes y ya te viene la prórroga,
pero todavía el acuse de aceptación del informe, todavía la autoridad no lo ha emitido, bueno, pues ya tienes por lo menos el justificante o el soporte documental con tu papeleta y escrito, así como tu informe de que ya fue ingresado ante la autoridad. Se lo puedes presentar durante tu prórroga, pero ya le estás dando evidencia documental a la autoridad que sí lo hiciste. Porque en ocasiones tarda un poquito, no tienes ese acuse, pero eso no compromete tu prórroga. Si lo que sí compromete tu prórroga es que no lo hayas realizado, ¿sale? Entonces, como pueden ustedes observar, son muchas las actividades que tienen los titulares de los registros sanitarios de los dispositivos médicos, perdón, pero como distribuidores y o comercializadores no se les exime que no hagan este tipo de actividades. También la misma norma te enuncia que tiene ciertas responsabilidades, es decir, desde que tienes que recibir y notificar los incidentes adversos a los titulares de los registros sanitarios de los dispositivos médicos que tú importes y comercialices, así como tienes que participar de manera coordinada o proactiva con las actividades o algunas disposiciones que emita ya sea COFEPRIS a través del Centro Nacional de Farmacovigilancia para que estén pendientes de si hay algún cambio en la normatividad o hay algún cambio en algún rubro relacionado con la tecnovigilancia. Entonces, este punto es muy importante. ¿A qué me voy a referir ahora? Ya hablamos de los titulares, ok, y de los importadores y comercializadores. Entonces, como ustedes van a poder observar, la tecnovigilancia está presente en toda la cadena de suministro del dispositivo médico. Es decir, desde los fabricantes, que estos fabricantes cuando realizan pruebas de su desarrollo de su dispositivo médico, generan información de seguridad o advertencias o precauciones, eso forma parte de la tecnovigilancia o va a alimentar las actividades de tecnovigilancia porque esa información se va a incluir en ¿dónde? Instructivos, en manuales que van a permitir un uso correcto de los dispositivos médicos y bajar la incidencia la ocurrencia de incidentes adversos, más bien. Entonces, los fabricantes, a través de las diferentes vías de distribución, van a llegar a los almacenes. Aquí de los almacenes, ahí está la figura de distribuidores y o comercializadores, porque en ocasiones luego los fabricantes, principalmente del extranjero, luego no tienen filiales aquí en México. Entonces existen estas simbiosis o estos joints comerciales que les va a permitir poder realizar las actividades de venta aquí en México. Pero estos distribuidores y o comercializadores deben de contar y cumplir de acuerdo a la normatividad que establece la autoridad sanitaria aquí en México, como ya lo habíamos observado, su alta de tecnovigilancia, su aviso de funcionamiento, sus respectivos PNOs, de acuerdo al tipo de almacén y dispositivos médicos que están utilizando, entre otros. Entonces, este también es parte de la actividad de tecnovigilancia. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, luego los fabricantes cumplen con toda la parte de regulación de su país o de su localidad, importan, bueno, más bien se exportan los dispositivos médicos aquí en México, pero aquí en México tenemos cierta normatividad que tiene que cumplir y entre estas se encuentra la norma de etiquetado, que es la 137. Esta norma de etiquetado también es muy importante y es objeto de vigilancia de la autoridad porque al final de cuentas nos va a permitir tener esa rastreabilidad de los dispositivos médicos que se están importando y que se están comercializando en México. Y a final de cuentas, si en algún momento, cuando lleguen al cliente, que también aquí es la actividad vigilancia post-marketing, cuando lleguen al cliente, si hay alguna incidente adverso o una notificación de incidente adverso, lo que nos va a permitir es poder hacer esa retrospectiva de revisión, es decir, nos vamos a ir un poquito más hacia atrás para poder tener la rastreabilidad de qué fue lo que sucedió de este dispositivo que llegó a los clientes, usuarios o pacientes cuando se tenga alguna notificación de incidente adverso. Pues como ustedes pueden observar, la tecnovigilancia tiene muchos participantes e independientemente de donde te encuentres en la cadena, sí tienes que participar y ahí va a estar presente. Por lo general, los clientes, usuarios o pacientes, pues como tal no están familiarizados con este tipo de terminologías, ¿no? De la vigilancia post-marketing. Pero ¿qué tal cuando te quieres quejar? Entonces, cuando te quieres quejar está relacionado con una notificación de, oye, o es una queja de calidad, que eso es algo independiente, pero una queja de calidad puede derivar en una queja una notificación de incidente adverso.
Entonces, aquí sí o sí tenemos que realizarla y están interrelacionados. ¿Y qué pasa con la COFEPRIS? Bueno, la autoridad, como parte de sus actividades y que está muy preocupada e interesada en este tipo de situaciones, sobre todo por la gran dimensión, gama con la que se cuenta de dispositivos médicos que se comercializan aquí en México. Entonces, a través de la Dirección Ejecutiva de Farmacopea y de Farmacovigilancia, cuenta con guías en materia de tecnovigilancia. Entonces, se tiene la guía administrativa para dar de alta tu unidad, para modificarla o para darla de baja, así como para que tú te puedas guiar al momento de realizar tu informe de tecnovigilancia. Que recordemos que este documento es muy importante porque es el condensado de la vigilancia que le hiciste al dispositivo médico durante su uso. Y aparte es para que tú puedas prorrogar o renovar ese registro sanitario que te otorga la COFEPRIS. Aparte, la autoridad misma también te da una liga, pues se tiene en su plataforma, para que tú puedas realizar los reportes de incidentes adversos de manera electrónica, ya sea para comercializadores, fabricantes y usuarios o pacientes. Algo muy importante que tenemos que considerar cuando intentas o bueno, tienes planeado, proyectado la comercialización de un dispositivo médico que recién acabas de recibir tu registro sanitario, entonces ya hiciste tu proyección, ya hiciste tu plan de lanzamiento. Bueno, ¿qué es importante considerar aquí? La publicidad. ¿Por qué? Porque independientemente puedes tener un súper dispositivo médico, ya tienes tu registro sanitario, cumples con toda la normatividad, pero ¿cómo lo vas a difundir? ¿Cómo lo vas a dar a conocer? Bueno, pues esta parte es importante porque a final de cuentas también es objeto de evaluación por parte de la autoridad. Y para que tú puedas dar a conocer tu dispositivo médico, debes de realizar la publicidad correspondiente, que en sí la norma, de acuerdo al reglamento de la ley de salud en materia de publicidad, te dice que la publicidad es toda la actividad que comprende todos los procesos de creación, planificación, ejecución y difusión de anuncios publicitarios en todos los medios. O sea, desde Facebook, Mercado Libre, Instagram, hasta los más comunes, ¿no? Que son folletos, televisión, radio. Entonces, aquí la autoridad sí tiene por objeto y sí te está vigilando este tipo de situaciones o actividades, con el fin de que tú puedas promover la venta y consumo de tus productos y servicios. Entonces, recuerden que sí hay un reglamento de la ley de materia de publicidad. Entonces, no los exime, sí lo tienen que tomar en consideración cuando ustedes desean comercializar un dispositivo médico aquí en México. Y bueno, ya para finalizar, de manera más general, de qué es Biosman como empresa en la cual su servidora labora. Pues es una empresa con más de 60 años de experiencia, se dedica, bueno, da servicio, no da servicio, sino proporciona en cierta manera o procura y se preocupa por proporcionar insumos médicos para poder complementar o subsanar la parte de los servicios que se implementan o se realizan en los hospitales. Y este tipo de insumos son desde medicamentos, dispositivos médicos, incluso tecnología, ya sea en hospitales públicos y privados, dependiendo de cuál sea la necesidad del mercado, proporcionando, que estén proporcionando servicios a los pacientes. Entonces, en este tipo de situaciones, la empresa cuenta con su propia tecnología y procura la asistencia con el mejor talento humano que se pueda procurar más bien, o más bien necesitar. Entonces, a final de cuentas, es un grupo de empresas que conforman a Biosman, cumplen con todos los requisitos sanitarios que establece la autoridad para la fabricación, para la importación, distribución y o comercialización de los dispositivos médicos, tanto nacionales como extranjeros, que también se tienen joints con otras empresas para poder proporcionar insumos de calidad a la población mexicana. Se cuentan con registros sanitarios ante COFEPRIS, se tienen los avisos de funcionamiento y de responsable sanitario, el alta de tecnovigilancia, registros sanitarios vigentes, certificado de buenas prácticas de fabricación, así como la solicitud de los permisos de importación
requeridos por la autoridad de cada uno de los dispositivos médicos que se proporcionan. Pues hasta aquí termina la presentación. Les agradezco mucho su tiempo y atención. No sé si podamos entrar en la fase de preguntas y respuestas. Claro, muchas gracias, licenciada Yukari, por compartirnos este tema que es de mucho interés e importante. Les agradecemos a todos su participación y sus comentarios. Ahorita vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Voy a leer algunos saluditos. Tenemos muchos comentarios y saludos. Nos saluda Fernando Villegas de Ciudad de México, Socorro Morales desde Puebla. Tenemos saluditos de Oaxaca. Desde Ecuador también nos saluda Sara Sabando, Justina Villa de Guadalajara, nos saludan también de Catepec, Estado de México, de Guanajuato, de Lima, Perú, Carlos Martín. Pues saludos a todos, muchas gracias por darse este tiempo de conectarse y por estar con nosotros cada viernes. Les recuerdo también que en el chat van a estar apareciendo las páginas de la empresa Biosman para que visiten y conozcan todo lo que ofrecen. Ahí les van a estar compartiendo la liga para que entren y puedan ver todas sus redes sociales. También les recordamos que en YouTube van a encontrar este webinario y otros que tenemos cada viernes para que ahí estén viéndolos nuevamente por si quieren ver algún dato de esta presentación. En nuestro canal de YouTube van a poder encontrarlos. Ahora sí, vamos a pasar a la primera pregunta. Nos dicen, para un registro de clase IA, entre paréntesis, bajo riesgo, ¿debo presentar el certificado de buenas prácticas de fabricación? Bueno, en este caso, en teoría, no. Entonces, dependiendo del dispositivo, como son de bajo riesgo, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, son cubrebocas. De los cubrebocas, aquí no hay como tal, o bueno, no entra como parte de que requieran un certificado de buenas prácticas de fabricación, pero sí van a requerir su aviso de funcionamiento. Y también depende, porque luego en ocasiones, para que ellos puedan realizar alguna, no sé, pueden llevar algún contrato, luego sí les piden información legal, como en el caso que luego sí les puedan pedir certificado de buenas prácticas de fabricación, pero con el aviso de funcionamiento es suficiente. María Fernanda nos pregunta, ¿el responsable sanitario debe ser el responsable de la unidad de tecnovigilancia? El responsable sanitario puede ser el responsable de tecnovigilancia, sí, aunque luego la autoridad, dependiendo de cuál sea el tamaño de la empresa. Por ejemplo, si es una distribuidora pequeña que maneja una cartera de dispositivos médicos pues relativamente manejable, sí podría ser el responsable sanitario. Pero si es una empresa que se expande o es grande, lo ideal es que se separe. Es decir, que se separe la actividad del responsable sanitario y que se tenga un responsable de la unidad de farmacovigilancia. ¿Para qué? Porque luego el responsable sanitario tiene, al ser la máxima autoridad de calidad, o que tenga que reportar a la máxima autoridad de calidad en este caso, tiene muchísimas actividades. No solo es desde estar presente en la liberación de producto, estar presente en reuniones, es la parte de calidad, sino que también va a tener que estar al pendiente de realizar la tecnovigilancia, recibir notificaciones, analizar, evaluar si es una causa raíz para que sea un incidente adverso y aparte tiene que estar en contacto con las personas que notificaron y luego tiene que hacer los informes de tecnovigilancia. Entonces, esta dualidad, si el responsable sanitario la puede manejar, no hay problema, pero si no, mejor sepárenla. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la fecha de la última actualización en el diario oficial de anexo 1 y anexo 2? ¿Qué se refiere a los productos que se consideran de bajo riesgo y de aquellos que no se consideran dispositivos médicos? Sí, hay dos. Es una del 2011, que esa es la primera que se emitió, y después hay una del 2014,
que es una continuación del anexo 2. Actualmente y por ahora, hasta donde tengo conocimiento, en el diario oficial no se ha anunciado una actualización de estos. Ok. Entonces, los dos son vigentes. Muy bien. Juana Sánchez nos pregunta, ¿contraetiqueta se puede colocar en la caja del producto o es necesario colocar el producto en sí? Entre paréntesis, equipos médicos. En la misma norma, la 137, te da pauta a que tú generes una contraetiqueta, porque en ocasiones la etiqueta de origen no tiene toda la información que la norma te pide. Entonces tú puedes colocar una contraetiqueta para complementar esta información, pues dependiendo de qué tipo de, dónde vayas a colocar la contraetiqueta, y siempre y cuando no contradiga, no contraponga y que tampoco vayas a obstruir la información de origen. Entonces sí te da pauta para que pongas la contraetiqueta, pues en tu, ya sea en tu envase primario, secundario, no sé dónde la vayan a colocar, dependiendo. Jesús Rodríguez nos dice, buenos días. Si ya tengo líneas autorizadas por COFEPRIS para dispositivos médicos, ¿puede convivir con línea para productos Senacica? Sí, No, sí tendrían el proceso, sí tendrían los procesos separados. ¿Se no, lo tendrían que los pasa es que, ajá, sí, lo que pasa es que aquí hay que visualizar bien. COFEPRIS es una entidad, Senacica es otra, o sea, Senacica se enfoca en toda la parte de agricultura, animales, pesca, toda esta parte, pero en la sección de COFEPRIS, este es otro, es completamente distinto. O sea, no puede decir, ya tengo GMP para insumos para la salud y ahora quiero meter o fabricar cosas para animales. No, porque Senacica es completamente diferente. No hay que mezclar este tipo de actividades porque cada autoridad tiene su respectivo alcance y sus respectivos procedimientos de inspección. Ok. Tenemos otra pregunta. La página web Facebook de la empresa, ¿se debe solicitar la autorización por COFEPRIS? La página de Facebook de la empresa, pues si en la página de la empresa hablan de la empresa, pues como tal no veo por qué la autoridad lo vigile. Si en la página de Facebook tú quieres promocionar producto, entonces sí vas a requerir, dependiendo si es un dispositivo cuya publicidad autorizada es para profesionales de la salud, entonces tú tendrás que hacer las respectivas situaciones de autorización de avisos de publicidad, o si vas a una publicidad para público en general, debes de solicitar permisos de publicidad. Entonces, si en tu página de Facebook hablas de la historia de la empresa, cómo se generó, sus fundadores, o das tips de, no sé, actividad para poder mejorar tu respiración, capacidad respiratoria cuando nades, no hay ningún problema. Pero si tú ya quieres empezar a promocionar producto o insumos para la salud, este es otro tipo de situación. Si vas a requerir de un permiso o de un aviso, dependiendo. Bueno, seguimos con otras preguntitas. Ileana Herrera nos dice, cuando un equipo se encuentra en proceso de renovación del registro, ¿se emiten comprobantes de trámite o comprobante de prórroga? ¿Ambos documentos son iguales o cuentan con algunas diferencias? A ver, si el registro sanitario de tu dispositivo médico se sometió a prórroga, a ver si entendí bien. ¿Me Cuando un puede... equipo se encuentra en proceso de renovación del registro, se Ujú. emiten comprobantes de trámite o comprobantes de prórroga y pregunta si ambos documentos son iguales o cuentan con diferencias. A ver, si tu registro sanitario de dispositivo médico ya le llegó su prórroga, que recordemos que son, bueno, como límite son los 150 días antes de la fecha de vencimiento, yo no recomiendo que lleguen a los 150 días, que es la fecha de término, pero si tú ya sometiste tu solicitud de prórroga ante la autoridad en tiempo y forma, lo que la autoridad te va a proporcionar a través del SIS es una papeleta en donde se constata que tú estás solicitando
la prórroga de tu registro sanitario. Es lo que te dan, una papeleta de ingreso. Oscar Trujillo nos pregunta, ¿puede incluir un volante de publicidad debidamente autorizado dentro del empaque secundario, entre paréntesis, caja del dispositivo médico? Hacer publicidad dentro del empaque secundario. Pues esa es una muy buena pregunta, aunque si ya está debidamente autorizado por la autoridad, o bueno, aprobado por la autoridad, esa es una técnica interesante de comercialización, ¿eh? Yo sí, ay, no lo vería mal, pero mejor hacer una consulta a la autoridad. ¿Por qué? Porque no lo vaya a malinterpretar. Bueno, que a final de cuentas el acondicionamiento secundario eh, es parte o es ya la parte final o la sección final o la fase final para que tú tengas un producto terminado. Entonces, yo sí te recomiendo que emitas o sometas una consulta a la autoridad para ver si es viable legalmente. Que yo recuerde, no hay algo que te lo impida, pero tampoco que te lo autorice. Entonces, para no caer en una zona gris, mejor consúltalo con la autoridad a través de o sometiendo un escrito, una consulta. Tenemos otra pregunta. En temas de agentes diagnóstico, ¿qué tipos de incidencias se presentan? Falsos positivos o falsos negativos, eso es algo muy común, de que los reactivos en ocasiones te dice que sí y de repente resulta que no, pero luego te dicen que no y resulta que sí. O bien que los mismos, en ocasiones luego los estándares o los buffers no den las lecturas correctas como referencia. Entonces cuando tú inyectas una muestra o colocas una muestra, no te está dando la lectura correcta. Entonces, eso también podría suceder. Mala calibración de los equipos también podría ser. Sobre todo esto es lo que ha sucedido. Pero principalmente, así que los que tienen la banderita de número 1 son falsos negativos o falsos positivos. Luis Humberto García nos dice, ¿los fabricantes extranjeros pueden tramitar directamente ante COFEPRIS el trámite de registro sanitario? No. Depende. Es decir, si un fabricante en el extranjero, aquí lo que la autoridad te pide es que tengas a una empresa, una filial, a un host, si tú quieres ponerlo de esta manera, para que te haga el trámite. ¿Por qué? Porque parte de los requisitos para que tú puedas realizar este trámite, si tú eres un fabricante en el extranjero y no tienes presencia aquí en México, te va a pedir información para un titular del registro sanitario. Entonces, aquí sí hay que evaluar un poquito la situación, porque a final de cuentas parte de la información que tú vas a someter en tus requisitos documentales cuando armes tu dossier va a ser un representante legal, el poder de representante legal o bien el acta constitutiva donde se le da la autoridad del representante legal para poder realizar el trámite de solicitud de registro sanitario aquí en México. Entonces, si tú eres un fabricante en el extranjero y tienes tu filial aquí, no hay ningún problema. Si tú eres un extranjero, un fabricante en el extranjero, pero no tienes presencia aquí, entonces aquí es una situación, porque aparte te va a pedir, como recordemos de los requisitos, el aviso de funcionamiento. Entonces, el aviso de funcionamiento como almacén va a ser uno de los requisitos documentales es presentar el acta constitutiva o bien el poder de representante legal de esa empresa que está dando de alta el aviso de funcionamiento. Y el aviso de funcionamiento no nada más tiene la información del establecimiento, sino también tiene la información o te solicita la información fiscal del establecimiento. Bueno, o la información fiscal. Entonces, sí requieres una representación aquí en México. O un join con otra empresa que tenga presencia aquí en México, ya su establecimiento, su aviso de funcionamiento. Tenemos una consulta por aquí, nos preguntan, tengo un cliente que fabrica un lubricante íntimo. En teoría, debería cumplir con la norma 241. ¿Qué debería cumplir regulatoriamente?
esto ya es una consulta más regulatoria de análisis de dispositivo médico. Entonces, bueno, pues para empezar, si es un fabricante en el extranjero, como tal, la norma 241 tajantemente no le va a aplicar. Seguramente él cumple con ciertas directrices o directivas del extranjero. Algo importante es que pues, tenga sus respectivos buenas prácticas de fabricación. Pero al ser una fabricación en el extranjero, los requisitos son bueno, pues son bastante amplios y habría que analizarlos dependiendo de las condiciones de información técnica y legal que cuente el fabricante. Entonces, esto más bien es un análisis más preciso de consultoría del dispositivo médico. Por último, la última pregunta. Tenemos muchas preguntas, pero bueno, estamos por el tiempo, no podemos responder todas. Igual estamos compartiendo las redes de Biosman para que ustedes los contacten directamente y puedan ustedes aclarar cualquier duda, vean los servicios que ellos ofrecen por si están interesados. Y la última pregunta es, si soy un distribuidor catalogado como PYME, ¿también tengo que dar de alta la tecnovigilancia? Si soy un distribuidor, si tu actividad es únicamente ser distribuidor, no, recordemos que en la misma norma te dice, no te exige como tal que tengas dada de alta tu unidad de tecnovigilancia, porque a final de cuentas vas a recibir las notificaciones de incidentes adversos de tus clientes y esa información se la vas a trasladar a los titulares o responsables de los insumos de de los dispositivos médicos, muy bien, que tú estás vendiendo, y ellos sí tendrían que estar dados de alta con su unidad de tecnovigilancia. Aunque lo que tú sí tendrías que hacer es tener a una persona que va a recibir las notificaciones, que va a poder realizar la comunicación con los fabricantes, que tú tengas ese sistema de notificación y de manejo de información, porque como tal distribuidor, pues la autoridad no te va a pedir que tengas una unidad de farmacovigilancia. Ahora bien, tengamos en consideración que últimamente cuando hacen auditorías de proveedores de empresas grandes o multinacionales o nacionales, sí están pidiendo como requisitos cuando haces la auditoría a proveedores que tengas dado de alta tu unidad de tecnovigilancia. Eso es algo que ellos están implementando recientemente, y eso he tenido la experiencia de que ha pasado y sí lo han solicitado, independientemente de que nada más seas distribuidor. Pero si como distribuidor tienes la proyección de en algún momento ser titular del registro sanitario, la autoridad te va a pedir una alta de la autoridad de tecnovigilancia. Entonces, si tú tienes esa proyección, te recomiendo que sí hagas tu trámite de la unidad de tecnovigilancia. Si nada más te quieres quedar como distribuidor, entonces checa bien los requisitos o las actividades que te tocan como distribuidor y o comercializador de dispositivos médicos en México. Entonces, lo que te va a pedir es la empresa a la que estás vendiendo su dispositivo médico, que si cumplas con, si tienes un sistema de recepción de información, cómo vas a hacer las notificaciones, cómo le vas a hacer llegar esa notificación de incidente adverso, porque hay tiempos que te establece la norma para que tú notifiques, haga la investigación, perdóname, haga la investigación y si hubo una causa raíz, haga la notificación a la autoridad. No tú, sino como el titular o el responsable del dispositivo médico. Pues aquí terminamos la parte de preguntas y respuestas. Agradecemos mucho, licenciada Yukari, que No, al nos contrario. apoyara a responder todas estas preguntas y tenemos más y más, pero no nos da el tiempo. Ya les compartimos las páginas de Biosman para que puedan contactarlos directamente. Y pues antes de despedirnos, quiero recordarles que las constancias ya las estamos enviando. Contáctenos en la página de Facebook para que podamos directamente pues enviárselas. El equipo está trabajando para poder mejorar este servicio y pues les pedimos de su paciencia. También no se olviden de registrarse a la cuarta edición de Medical Expo, que será en Guadalajara del 17 al 19 de mayo. Y en nuestras páginas van a poder encontrar más información y las ligas de registro para que pues se registren tanto a la cuarta edición como a la quinta en Ciudad de México. Le agradezco mucho nuevamente, licenciada. No sé si quisiera agregar algo antes de despedirnos. Pues únicamente agradecer a Medical Expo por la invitación, sobre todo también para la oportunidad de que se dé a conocer la empresa Biosman.
y a todos ustedes que se hayan conectado, dado que entiendo que las agendas son terriblemente saturadas y que se hayan dado este espacio para poder escuchar esta pequeña exposición. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a todos por conectarse y bueno, nos despedimos. Les deseamos excelente fin de semana. Nos vemos el próximo viernes con más temas muy interesantes y pues bueno, disfruten mucho con su familia, disfruten mucho este fin de semana. Nos vemos. Lindo fin, hasta luego. Bye.